Bueno, empezamos con la segunda sesión, ya que hemos tenido este parón hoy tan largo. Hoy, para esta segunda sesión, vamos a tener una jornada un poquito más heterogénea. Las jornadas anteriores que estaban más homogéneas en las dos conferencias. En este caso, bueno, he hecho una combinación partiendo de la idea de que ninguno de los dos iba a hablar de una ciudad concreta, como había ocurrido en las ocasiones anteriores, sino simplemente sobre el espacio urbano. En la primera conferencia lo hemos visto desde la pintura y ahora lo vamos a ver desde la literatura de la mano de un escritor. Hoy está aquí con nosotros Tirso Priscilo Vallecillos. Él es licenciado en Filología Hispánica y Románica por la Universidad de Granada, en Antropología Social y Cultural por la UNED y máster en Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla. Es profesor de Lengua y Literatura Española de Instituto y actualmente trabaja como formador de profesores en el CEP, desde donde organiza jornadas y cursos, entre otras cosas, de escritura creativa, de microrrelatos como técnica de docencia empleada como nuevos recursos y métodos de enseñanza. También organiza talleres y jornadas para alumnos de centros de secundaria por toda España e incluso fuera de España. Este verano ha estado casi 20 días en Bolivia, ¿verdad?, recorriendo el país con distintas actividades y muchísimas presentaciones, performance y demás. Es además habitual de recitales poéticos en bibliotecas, centros culturales, festivales de poesía, con creaciones realmente sugerentes y algunas muy sorprendentes. Como decía, este verano ha estado en Bolivia llevando ese tipo de actividades a distintos puntos del país. Entre sus publicaciones cuenta con 14 libros en los que abarca diversos géneros, una novela, 2 libros de relatos, 2 libros de aforismos, un libro ilustrado para niños que además está traducido al inglés y 5 poemarios, entre ellos Entrevista a Albert Einstein, que recibió el 12º Premio Internacional de Poesía Federico Muelas. Ha sido además el autor más votado de la iniciativa Elige tu destino de la Asociación de Editores de Madrid. Y bueno, yo entre todas sus obras, las que tienen más relación con el tema que nos atañe hoy, puedo destacar la novela El discurso, que bueno, luego podemos hablar sobre cómo gestiona esos espacios, no sé si lo hará o no en la obra. El libro de relatos titulado Cartografía Urbana del Deseo, por tanto, desde el propio título aparece la importancia de ese espacio urbano, y el poemario Subway, que es un poemario que va por su segunda edición. Eso para un poemario de poesía en este país es bastante extraordinario, por tanto, tiene un mérito inmenso, y en el que él juega con la estructura del poemario como si fuera el plano del metro de una ciudad también inventada. Por tanto, por eso decía que me interesaban estas dos sesiones de la jornada de hoy, que dialogasen entre ellas, porque todos van a hablar de unos espacios no nombrados, unos espacios pues anónimos hasta el extremo de inventados, ¿no? Así que bueno, Tirso, la audiencia es tuya. Buenas tardes, ¿qué tal? No quiero distorsionar mucho esto. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Rocío y yo mantenemos una amistad y yo creo que admiración recíproca. Yo por lo menos a ella la admiro. Y me encanta que cuente conmigo para estas cosas, porque sé que además cuenta conmigo porque le apetece, o sea, porque le gusta lo que hago, cosa que es muy importante ver cuando tú ves que algo llega a las personas. Yo he estado pensando, venía pensando en ¿me hace falta un boli para poder manejarlo con la mano? Sí. Llevo pensando, mirando todos mis libros, y veía dimensiones del espacio que se podían tratar, pero al final he sacado dos aspectos principales. El espacio en sí, pues como un elemento compositivo de los textos, al igual que está el tiempo, al igual que están los personajes, etcétera, etcétera. Y luego el espacio que ocupa la literatura normalmente. Por ejemplo, esto es un espacio académico, pues la literatura dentro de este espacio académico
ocupa un espacio de seriedad, de academicismo, que a veces hay que romper. Dentro de los espacios que ocupa la literatura, a mí me gusta mucho jugar con ellos porque, por lo general, cuando hago una presentación, no suelo hacerla dentro del espacio que ocupa la literatura, es decir, un señor hablando sobre un libro. Yo suelo poner los textos en acción, hago participar al público y lo llevo a diferentes entornos. Puedo presentar perfectamente en la plaza de un pueblo, o puedo presentar en una escuela abandonada, o puedo presentar en, pues, por ejemplo, Homo Pokémon estuvo a puntito de presentarlo en un bingo. Es una forma de sacar la literatura de su espacio, pero al mismo tiempo también de traer a mucha gente que no se espera a la literatura. No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir. Luego, dentro del texto literario, pues claro, el espacio tiene muchísimos valores. Valor simbólico, valor semántico, valor sintáctico. En la narrativa es imprescindible porque toda narrativa implica un tiempo y un espacio. Y en la lírica, pues conforma, es el resultado de la unión entre el espacio interno y el espacio externo. El primer libro que publiqué, que es Subway, esto ya es una edición con Baile del Sol, pero al principio salió con una editorial de aquí de Sevilla, con Ediciones en Huida. Yo tenía un mapa interior de sentimiento, una serie de poemas, que no sabía cómo ordenarlos. Y de repente me di cuenta que los diferentes poemas iban ocupando zonas, es decir, que compartían temas. Y a mí me gusta estructurar las cosas, y ahí hubo un momento en el que se me ocurrió utilizar los mapas topológicos. La estructura o la característica principal de los mapas topológicos es que muestran la relación que existe entre las diferentes paradas, pero no de una forma como las curvas de nivel pueden mostrar la altura. Aquí una distancia no sabes a qué se corresponde en realidad, o sea, las distancias no son proporcionales, ni siquiera la forma. A lo mejor tiene forma circular, pero porque conviene ponerlo, pero a lo mejor es recto, pero si no se sale del mapa. Entonces ellos, lo único que muestran los mapas topológicos es la relación entre una estación y otra, solo. Y los utilicé para mostrar ese espacio interior que yo quería plasmar. Bueno, pues el poemario viene con un plano desplegable en el que se ven unas líneas. Hace relativamente poco, pero después de este libro, salió una noticia en televisión de un autor mexicano que había puesto su índice así. Yo, que trabajo mucho el tema de la creatividad, siempre opino que cuando se utiliza algo, se hace algo creativo, siempre tiene que aportar algo. No solo puede ser una idea ingeniosa que se te ocurra, y tiene que servir para algo. No solo, en este caso, pues a mí me parece bien que se utilice como un índice, pues porque ves gráficamente todo el sentimiento, lo ves gráficamente porque ves los títulos de los poemas, pero si es solo un índice, pues no aporta nada más que lo que es un índice. Entonces es una forma original de plasmar un índice. Sin embargo, cuando yo utilicé este recurso, sí proporciona algo más, porque, bueno, esto es el plano, lo que es hecho por ordenador, y hay una guía del usuario. Y en esta guía del usuario dice: ¿es usted un viajero intrépido o prefiere adentrarse en la ciudad de la mano del otro? ¿Descubrir o que le muestren? ¿Dejarse llevar como acto improvisado de su mente o en el sentido social y físico de seguir a una persona? En ambos casos, si lee atentamente esta guía, podrá recorrer la ciudad con el perfil que usted elija. Yo había traído el libro, pero vengo de mi trabajo, y cuando lo fui a coger en la mochila para ver qué poemas leía, me di cuenta que había cogido otro libro. O sea, lo cogí con tanta prisa que cogí otro libro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué aporta esto? Pues lo que aporta es, como vienen numerados, aporta una nueva forma de lectura. Hasta ahora, más o menos, tenemos dos lecturas que conozcamos, que es la lineal. Entonces, si eres un viajero convencional, pues
va recorriendo cada uno de los barrios, porque estos poemas se relacionan por un tema que es un barrio. Los diferentes barrios pues son el Valle, Campo de los Exploradores, Ciudad Monumental, que trata sobre el amor, Edificios Abandonados, que trata sobre el no amor, que ha sido apartado, Las Ruinas, que es el recuerdo de ese amor, Los Suburbios, que es un mapa en el que se trata, o sea, un barrio en el que se trata temas, poemas de temática homosexual, Ciudad Perdida, que es sobre el recuerdo en general, Polígonos Industriales, que es una poética. Entonces, yo tenía muchos poemas de diferentes temas y los estructuré. ¿Qué ocurre? Cuando entras en un libro o entras en una ciudad, puedes ir por orden, recorriendo todas sus zonas. Puedes hacerlo de forma aleatoria, una lectura aleatoria, escoger el libro, abrirlo o marcar un punto de inicio y un lugar al que quieres llegar. Entonces, una vez que lo marcas, tienes que seguir las líneas haciéndote tu trayecto por donde veas que vas a tardar menos o por donde te apetece más. Y eso es una lectura, una forma, digamos, que aporta una forma de lectura. O sea, porque hasta ahora, cuando cogías un libro, era o del tirón o abriéndolo así. Pero de esta forma tienes que ir buscando uno a uno los poemas. Si yo me coloco, por ejemplo, abajo en Relamer Lágrimas, que es la línea 1, que es la línea que trata sobre la vida, y quiero ir... ¿Se ve o...? Sí, claro. Vale. Y quiero ir, por ejemplo, a... madre mía, pues a Fiesta, que está por aquí, la línea amarilla, con la azul. Pues claro, pues decido hacerme toda la azul hasta Duerme, sigo por la línea roja hasta la Frontera y bajo hacia Fiesta. Y voy a leerme unos poemas que no sé... No, bueno, da igual. Y entonces voy leyendo poemas y se parece más a una experiencia vital. Por ejemplo, si yo entro en el libro y me leo todos los poemas de Ciudad Monumental, hablan sobre el amor. Y ahora mi pregunta es, ¿nosotros en nuestra vida recibimos todos los amores de golpe? No. ¿Qué ocurre? Que solemos recibir diferentes... Entonces, así se va a parecer más a una experiencia vital normal, el hecho de que te encuentres con unos u otros. Pero, cuando se hace una cosa hay que hacerlo verdaderamente con seriedad, con cierta... no puede ser solo lo que decíamos un índice, o sea... Esto ya aporta una nueva forma de lectura que va a condicionar... Y es verdad que me he encontrado con muchos lectores que se lo han leído de un tirón y luego se lo han releído 2 o 3 veces porque dice que lo tienen en la mesilla, pero siempre les ha encantado buscarse un trayecto. Dice, es que es súper divertido porque no sabes qué te va a venir. No sabes qué te va a venir, porque ellos pues no se acuerdan de los colores, no me acuerdo ni yo. Por ejemplo, fijaos, esto es una imagen detalle. Existen poemas que sirven de nudo entre 2 líneas, y es porque sirven temáticamente de nudo para las 2 líneas. Por ejemplo, hay uno que viene ahí que se titula Habla Melendi, que es un poema que coincide con a ver si lo veo, con el cuerpo cortado, yo no sé cómo decirte, sé que está por aquí, a ver... Melendi habla, que está en el punto amarillo y está en una zona de conexión con otra línea. Es un poema de recuerdo, pertenece al barrio de Las Ruinas, pero al mismo tiempo sirve de enlace con la línea marrón, que es una poética. ¿Por qué? Porque en este poema de recuerdo se utiliza un lenguaje pues casi como el de las letras de Melendi, así con esas contradicciones un poquito a veces absurdas que utiliza él. Dice, si te vas, llévame contigo, si te vas y me dejas, llévame contigo, y no sé qué, y al final acaba diciendo, y si no, pues mira, por lo menos quítame esta locura transitoria que es la separación, y porque quiero dejar de hablar como canta Melendi, es decir, en esos estados en los que somos capaces de decir cosas que luego a lo mejor nos arrepentimos y decimos qué cursi somos o qué... Entonces, ahí ese enlace sirve como para enlazar con la línea de una poética, ¿no? Que es,
O, por ejemplo, si vemos el poema número 4, que es la línea número 4, la de rupturas, existe ahí ese, ¿cómo se llama cuando en el metro cuando una conexión? Sí, es que sí, hay otra palabra, pero que es parecida a la de conexión, sí, un enlace, no, un transbordo, porque ahí se cambia. Hace falta acabar rupturas para que se inicie recuerdos. Rupturas es un poema de la línea 4, que es Edificios abandonados, y empieza con el poema 5 de la línea, o sea, con el poema de la línea 5, que es Las ruinas. En la zona de las ruinas empieza con recuerdos. Ahí es recuerdos y todos son recuerdos de ese amor pasado, ¿no? Entonces, está todo pensado, no es que sea un dibujo con los diferentes poemas. Si existe enlace es porque existe conexión entre las dos líneas. Tiene que servir para las dos. Esto no es un dibujo. Yo es que siempre cuando explico cuestiones de creatividad, que creo que es en lo que estoy más especializado, siempre digo que la creatividad no es hacer cualquier cosa, sino que hay que hacerla con un sentido. Si no tiene, pues por ejemplo, en este tema que lo he tratado en la Facultad de Arquitectura de Málaga, por ejemplo, ponía unas escaleras de diseño que son muy divertidas. Les preguntaba, ¿esto es creativo? Sí. ¿Es funcional? Me decían, no. Pues entonces ya tenemos que repensar un poco, vosotros que sois arquitectos, qué parte queréis de funcionalidad y qué parte no, porque hacer a lo mejor unas escaleras que no sirvan, no sé si tiene sentido, ¿no? Que a lo mejor como arquitectura, como escultura, sí, pero como arquitectura no creo, porque la arquitectura tiene que tener también un uso. Vamos, yo esto se lo preguntaba a ellos, que son los que saben de ese tipo de cosas. Pues bueno, yo me construyo este mapa. Y ahora vamos a otro libro, el libro de cocina tradicional caníbal. Esto es un libro de relatos. En este libro de cocina tradicional caníbal, pues aparece, como es un libro de narrativa, pues aparecen unos usos normales en la narración, como es el simbólico. Por ejemplo, hay una historia que se titula Demos gracias al Señor, en la que una persona se va a casar y precisamente el cura que la casa es un cura que ha abusado de ella cuando era pequeña, pero claro, esto se sabe solo en la última frase. Yo soy mucho de trabajar en los finales a lo O. Henry, que es un final así como que te da la vuelta. El espacio de todo este relato es la playa. Y hay un señor que está en la playa, que dice que tiene una enfermedad y se le pasa el dolor si le tocan de una determinada forma, les compra unos helados a las niñas, etcétera, etcétera. Y luego esta persona esto es un recuerdo que tiene porque este personaje sufre este tipo es una persona con una educación religiosa fuerte y entonces ahora le está saliendo todo mal en los preparativos de la boda y está empezando a pensar que es por su culpa, por no haberse confesado, por no haber dicho lo que había hecho de pequeña, Y bueno, pues dentro de la acción se incluye a una persona que está relacionada con su marido, que viene a hacer un negocio y el marido quiere invitarla a la boda. Entonces, el lector lo que primero que piensa es que puede ser que este invitado sea él. Y lo que nos espera es que sea el cura. Entonces aquí están los espacios, este espacio natural en la playa y de repente aparece una iglesia que es donde todo se viene a saber, porque cuando ella dice, y entonces lo vi, estaba allí, el lector piensa que es la persona invitada. Y dice ella, y lo único que intercambié con él fueron 2 palabras. Cuando él dijo, podéis ir en paz, y yo le contesté, demos gracias al Señor. Entonces ahí dices tú, ostras, si era el cura. Y en ese espacio, precisamente, que exista esa desnudez de ese acto, que es brutal, pues claro, eso es el uso, pues un uso que se le da al espacio, pues simbólico, a veces sintáctico, para el desarrollo de la acción. Pero, a mí que me gustan mucho los juegos, una vez que tengo ya Sagway y que tengo lectores que han leído Sagway,
pues me permito hacer cosas como, por ejemplo, el libro de cocina tradicional caníbal, hay un fragmento en el que dice: a las 7 de la mañana, un hombre con una fiambrera en la mano sale de casa en dirección al trabajo. Es como una escena sacada de contexto de una de esas películas de neorrealismo italiano. Su expresión desoladora tampoco tiene que ver con lo que se intuye que va a ser un día soleado. En una especie de bandolera lleva un paquete de pañuelos, el abono mensual de transportes y 5 euros. Coge el metro. Todo lo que ve y escucha en el viaje tiene cierta carga de irrealidad. Como todos los días, se apea en Inefable. Y ahora tú dices, ¿en Inefable? ¿Qué estación más rara? ¿Será de Subway? Pues ahora me voy a Subway y me leo el poema Inefable, que es un poema en el que, os lo voy a leer, que habla sobre la existencia, de forma cómica, para decir que prácticamente, para hablar sobre el sentido de la vida. A ver, buscar, que yo soy muy torpe para esto. Vale. Entonces, en este poema, alguien, aquí está, se pregunta sobre el sentido. Sobre la trascendencia de la vida, la angustia existencial, la incomunicación, el odio que habita nuestra sangre, las injusticias y desigualdades de nuestros propios sentimientos, sobre la muerte, sobre la irreversibilidad de una mano al aire, la incomprensión de palabras a quemarropa y sobre la posibilidad de verbalizar todo lo anterior, solo te puedo decir mortadela. Entonces es como, no soy capaz de entender lo que pasa a mi alrededor. Y esto es lo que le pasa a este personaje. Entonces ahí ya se crea un tránsito entre dos libros. Y esto es una constante ya en todos mis textos. Porque en cartografía pasa lo mismo y en el discurso también va a pasar. Por ejemplo, esto es otro relato, Marta. Marta, como todos los días, atraviesa el metro, el barrio de edificios abandonados. Es decir, es que ella está conviviendo con su marido y su marido se ha ido aprovechando de ella. Ella lleva la casa, lleva el negocio familiar, él tuvo un accidente y ella tuvo que cuidarlo y ahora, después de estar en coma no sé cuánto tiempo, decide que quiere vivir la vida porque es como una actitud que además todo el mundo dice, qué bien que tengas esa actitud, pero claro, él quiere vivir la vida, pero la que se lo chupa es Marta, porque tiene que seguir. Entonces está conviviendo con alguien, porque además el barrio de edificios abandonados, según se explica en Subway, dice lo siguiente, línea 4, es la parte más descuidada de la ciudad, aunque precisamente en eso reside su belleza. En algunos edificios todavía se ven fachadas hermosas, aunque sus interiores sean decadentes. Después de 2 actores desintegrándose vivos, la línea 4 se bifurca. Dirección cadena perpetua, se intensifica la zona deprimida. Es decir, aquí son todo poemas de convivencia en el que ya no hay amor. Que además hay como, por ejemplo, pues el de Mutación. Mutación es un poema que muestra esta convivencia. Dice, Mutación, ¿en qué momento dejaste de ser la dulce y fresca media naranja que me saciaba y te convertiste en la mitad de ese solitario limón seco y ácido de la nevera que me da tanta pereza tirar? Esto es esta situación en la que estás con una persona durante mucho tiempo y a veces pues estamos toda la vida así. Y cuando se bifurca, el otro lado es dirección rupturas, que es cuando se acaba con la relación. Entonces, Marta, un lector que de repente diga, para mí que esto me suena, vuelve al poema. Es maravilloso si alguien es capaz de volver a un poemario, de coger un libro y volver a otro. Es como... y si luego hace un cambio de itinerario y al final desciende en Leopoldo y yo. Tiene ganas de caminar sola. Leopoldo y yo es un poema que hice en clase con Vázquez Medel,
que además es súper, iba a decir súper follower de Juan Ramón Jiménez, le encanta, y yo cuando leí este poema dije, Vázquez Medel me va a mandar a tomar viento, y le encantó. Vamos, de hecho se levantó y me dijo, no sabía yo que ibas a hablar de esto. Os voy a leer Leopoldo y yo para que veáis por qué ella ese día decide dejar edificios abandonados y descender en Leopoldo y yo. Ahí va. Leopoldo y yo. Leopoldo es enorme, lampiño, suave, tan duro por fuera que se diría todo de acero, por dentro de hormigón armado. Leopoldo me pega chuchones templados por el latir de mi anhelo. El latir de mi anhelo. No sé lo que me pasa hoy, que no vocalizo. Es curiosísimo. Leopoldo me pega chuchones templados por el latir de mi anhelo y se escapa de mis manos mientras lucho por retenerlo. Puedo ver cómo desaparece, susurrando en mis entrañas, con rumor de temblequeo, entra y sale y entra, más placer si menos veo. Hoy Leopoldo no se mueve, en su mundo es invierno, quizás mañana, primavera, si las pilas lo rescatan del cajón de la inerte quietud. Pues es un poema hacia un consolador. Vázquez Medel pues dijo, la verdad es que, dice, según ibas leyendo me iba asustando, dice, pero bueno, luego lo resolviste y al final lo introduje porque además este poemario lo estuvimos ordenando Vázquez Medel y yo, y además era como que no quería quitar ningún poema. Yo decía, a lo mejor este es obra, que normalmente es al revés. La persona que va a publicar dice, no, este tiene que entrar, y la otra persona te dice, no, y Vázquez está, no, este también. Entonces ya se crea una complicidad con el lector y con el autor, porque se crea un lenguaje y un transitar entre libros. Vamos a seguir. Cartografía urbana del deseo. Esto es un libro que tiene 78 textos, la mayoría, creo que unos 70 serán relatos, pero también tiene una pequeña obra de microteatro, microrelato, poemas, un poema gráfico. Aquí, esto es las guardas del libro. Se ven las diferentes ciudades en las que se desarrolla la acción. Entonces, se cuentan historias y son 78, digamos, instantáneas de algún tipo de deseo. Aparecen muchísimas filias de todo tipo, o sea, desde las más conocidas, como la de los zapatos, algunas rarísimas. Y aquí el espacio juega un papel importante porque creo que el hecho de distribuir el deseo por todo el globo terráqueo lo que hace es ver la universalidad o mostrar la universalidad del deseo. Todos deseamos de alguna forma. También existe una normalización de los deseos menos conocidos, que no significa justificación, porque en algunos casos, pues algunos textos pues hablan sobre pederastia o sobre, pero sí una normalización en el sentido de mostrarlos mostrar que existen. Por ejemplo, tengo una amiga que es muy religiosa y somos muy amigos y me dijo, ay, voy a abrirlo y a ver qué texto me sale. Y era un texto sobre escatología. Una mujer que se comía sus heces, pero claro, contado así da algo. Y sucede en Lisboa. Está contado de una forma porque ella hay un terremoto y además a mí me gusta mucho la metaliteratura, entonces hay una reflexión sobre cómo debería de ser un terremoto en una película y se vería a la típica persona que discute con otra pero luego al final le salva la vida, el niño que no sé qué, la familia que se reencuentra, la persona que que le pilla no sé qué y sabes que va a morir al final pero lo arrastran durante todo o sea, las dinámicas de las películas de estas de catástrofes siempre son las mismas. Pero yo lo que hago es reflexionar sobre esto y mostrar un terremoto a la española, aunque sea en Lisboa, a la española, es decir, con lo que verdaderamente pasa.
pues el que se mea encima, los que se empujan, y hay una señora que se queda, una chica que se queda, y de repente, no sé por qué razón, pues se ha hecho caca y le da por probarla, pero no por probarla comiéndola ni nada, sino está contado de una forma, o sea, es que es terrible, pero está contado de una forma que me dice mi amiga, ¿cómo has podido contar esto para que sea una historia súper bonita? Y digo yo, pues claro, son formas de mostrarlo, claro, porque es que muchas veces nos muestran las cosas que ves, tú aquí lo que entiendes no es que está haciendo esto, sino lo que entiendes es que está intentando sobrevivir y en una situación extrema y no quieres pensar nada más porque lo que tú quieres es que esa persona pues sobreviva. Entonces, ¿qué iba a decir aquí? Bueno, pues eso, está el deseo. Por ejemplo, aquí entra uno de las características en narración del espacio y es cómo sirve para sustentar la acción. Mirad, yo aquí me creé, este año además cuando estuve en Bolivia, me di cuenta he intentado reflejar el espacio en los diferentes relatos para darles más entidad. Por ejemplo, a ver, que tengo aquí uno que se titula San Carlos de Bariloche, ocurre en Argentina, y ya de por sí, vamos a tirar un poquito de estereotipo, pero los argentinos es como que les gusta hablar y sistematizar las cosas, entonces este personaje es como que cuadraba muy bien. Luego pensé también pues mostrar los lugares, esos espacios, porque le dan como más seriedad entonces me meto en Google, miro las calles, me voy haciendo mis trayectos o busco las palabras que le dan ese tono de ser argentino, no me arriesgo a meter acentos porque eso ya es muy arriesgado y eso te puede... pero sí a lo mejor puede estar contado perfectamente esta historia por mí, pero si está contada por mí y estoy allí, pues yo ya sé cómo, se supone que yo al vivir allí sé cómo se dice, por ejemplo, lejía, que no se dice lejía. Entonces, me ha servido el espacio para justificar el personaje, porque en este relato, en una cadena de restaurantes, hay el rumor de que hay alguien que eyacula en la comida, que es como la filia que tiene. Y ahora hay un personaje que es como muy listo y como muy psicólogo, y me venía muy bien ponerlo en Argentina porque es que como hay muy psicólogos que tú hablas con un argentino y esto no es una generalización, pero a lo mejor dices, ya, pero porque vos lo que tenéis es no sé qué, no sé cuánto, y tiene esa forma y aparte utilizo todo el lenguaje para sostener la historia. Entonces dice, Valentina tiene las cosas muy claras, como esas personas que rechazan Pepsi cuando no hay Coca-Cola. Todo lo contrario que su mamá, a la que le daba todo igual y decía, uno que vaya a caballo no lo ve. Cuando Valentina se quejaba porque le había cosido un botón de otro color o porque su ropa no conjuntaba. Ahora nadie va a caballo, respondía Valentina enfadada. Su madre sonreía con ternura y continuaba con lo que estuviera haciendo. Sea por reacción a la naturaleza pragmática de su mamá o por inclinación personal, Valentina se ha convertido en una especialista de lo inadvertido y, en consecuencia, en la profesional más valorada en el mundo de la restauración. ¿Camareros que se corren en la comida? No lo podemos permitir. Quiero un informe. La lengua del dragón de Komodo es doble y capaz de oler a varios kilómetros la carne de un cuerpo descomponiéndose. El jefe no entiende muy bien qué es lo que quiere decir Valentina con estas palabras, pero decide enviarla a ella al lugar de los hechos, como si fuera un dragón de Komodo especializado en semen. Es cierto que Valentina disfruta de una capacidad especial para detectar olores y que ahora
y que adora sentir cómo un determinado aroma se transforma en su boca. Y el semen, gracias a Dios, es una de las esencias que mejor reconoce y aprecia. Antes de ir al local se documenta, sí, es cierto, alguien se corre la comida, abundantes corridas, no por despecho, sino por placer de ver cómo el semen es engullido. Se lo ha confirmado alguien de su círculo y para ciertos temas, Valentina da mucha credibilidad a su círculo. Cuando pasa por la cocina, el aceite de la freidora crepita como un vinilo que no acaba de comenzar. Hay algo de irrealidad entre fogones, aromas y prisas. Su estómago emite un ruido hueco, flirtea con los alimentos, algo parecido a un enamoramiento del que ya no se acordará después de comer. Pasa al salón, se sienta. Siguiendo sus indicaciones, distintos miembros del equipo, cocineros, camareros, pinches, le traen uno a uno los platos. Ella los saluda, les hace alguna pregunta de cortesía y luego disimuladamente acerca la mano a su nariz y comenta para sí cosas como arvejas, canela, maquillaje, puta parió, jengibre, ayudín, conejo, culo, y apunta en su cuaderno una impresión por persona. Matías, le queda grande la ropa. Martina, uñas poco cuidadas, apenas come, solo prueba un pequeño bocado. Cuando piensa que no queda nadie por salir, a ver si no me pierdo. Cuando piensa que no le queda nadie por salir, un joven de unos 20 años le sirve unos noodles con aguacate y gambas. Solo estrechar su mano, algo hace que Valentina se ponga alerta. Cuando acerca la mano a su nariz se confirman sus sospechas. Es leche, piensa, posiblemente de un par de días. Todo un reserva para un joven de su edad. Es una acusación muy seria, piensa. Vuelve a acercarle su mano y respira como si tomara oxígeno a 10 metros de profundidad. El muchacho, como si intuyera su suerte, mira desde la barra. Valentina prueba un pequeño bocado. Aísla uno a uno los ingredientes. Ese regusto retronasal, amoníaco y almíbar no deja de margen a la duda. Se asegura de realizar bien su trabajo. Su enfermiza profesionalidad la lleva a terminar su plato. El joven sonríe. Valentina le devuelve la sonrisa. Luego plasma en su cuaderno el resultado de su trabajo. Nicolás es un joven exquisito. Entonces, aquí todo el lenguaje de, por ejemplo, puta parió es picante, es guindilla, ayudín es la lejía, arvejas son alubias. Entonces, me encargo de cogerlo de ese espacio para montar bien el relato y que sea consistente. Había otro texto que había traído, pero... esto es vale. Bueno, esto es otra prueba de las guardas. Y ahora llega Homo Pokémons, que es un libro de aforismos. Los libros de aforismos a mí me preocupan normalmente, o me preocupaba, este es mi primer libro, pero tengo publicado otro con la misma editorial, con TREA, y es que a veces los libros de aforismos lo abres y vienen 300 o 400 aforismos seguidos. Y es como... te pones a leerlos y al final ni siquiera estás leyendo porque simplemente ya estás, yo creo que te pones y ya estás diciendo tengo que poner las alubias en remojo porque no sé qué, y vas leyendo aforismos porque no. Sin embargo, a mí me gusta estructurarlo y me gusta estructurarlo por temas o por ejemplo, en este lo he estructurado por temas y en el de breve catálogo de autoridades lo estructuro también por temas, pero mirados a través de un personaje. Por ejemplo, en el caso de tengo Marilyn Monroe, pues Marilyn Monroe va a ver la realidad de una forma asistencial, porque pues, desde mi punto de vista es una persona que era muy inteligente y que reflexionaba sobre la asistencia y son los más filosóficos. O, por ejemplo, la señora esa que... Madame Curie, a ella va a hablar de amor y de sexo, porque yo dije, es que quiero que hable de amor y sexo, porque seguro que no tuvo esa oportunidad de hacerlo en vida, pues ahora va a hacerlos de amor y sexo. Entonces, en el caso de Homo Pokémons, fijaos, parto de un espacio
que es totalmente ficticio, que es el del mundo Pokémon. El mundo Pokémon, para quien lo conozca, yo no lo conocía, pero me empapé. ¿Por qué? Porque el primer aforismo que abre el libro y que está fuera de toda clasificación, o sea, no está dentro de esas, es un aforismo que dice algo así, y espero no confundirme, algo así como la ironía de llamar evolución al camino desde los primeros, es que es patético hacer un aforismo que cada palabra va en su sitio. No hay nada peor que... No, yo soy malísimo. Ah, pero este estaba aquí, me parece. Ah, mira. Jo. La ironía de llamar evolución al camino desde los homínidos recolectores al hombre cazador de Pokémon. Entonces, ese primer aforismo ya muestra que todos los que va a componer el libro es una crítica al mundo, al hombre actual. Entonces, una vez que utilizo esto, digo yo, ¿y por qué no los estructuro utilizando el mundo Pokémon? Es decir, por ejemplo, los primeros, tutorial, profesor Oak. Los tutoriales en los videojuegos te dicen cómo se juega, qué características hay, etcétera, etcétera. Pues aquí voy a introducir todos los aforismos que tengan que ver con la lengua y con el uso de la lengua. La mirada del Homo Pokémon, pues estos, aquí vienen todos los que hablen sobre la percepción. Equipo rojo, equipo amarillo y equipo azul. Esos son los 3 equipos que hay en Pokémon, pues estos hablan sobre los diferentes tipos de personas. Brock y la enfermera Joy. Tanto en los juegos como como los episodios de dibujos animados, la enfermera Joy, que va con una faldita, y Brock es un pesado que siempre intenta tocarle el culo, y además que es que le toca el culo, va detrás de ella. Entonces aquí van todos los que son de amor y sexo. Jugar o no jugar, la teoría, porque resulta que es que hay una teoría en Internet que viene a decir que a lo mejor, o sea, es que es alucinante lo que hay por Internet, que a lo mejor todo el mundo Pokémon es el sueño de uno de los personajes porque en tal episodio ocurre no sé qué, no sé cuánto, y además la gente está como con esa teoría como si hablásemos de una teoría del Quijote. Entonces aquí, jugar o no jugar, la teoría, yo meto todos los aforismos que son existencialistas. Cronómetro y rutas van sobre el tiempo. Team Rocket, equipo Galaxia, equipo Plasma son los malos. Y aquí aprovecho yo para meter mi crítica social, pues un poquito ahí a la política y a otros temas que... Fijaos, Ditto es un Pokémon que cuando se acerca a otro Pokémon le roba su poder, pero mantiene su nivel de potencia. Esto, vale, es una paranoia para que no conozca esto, pero es así. Entonces hay un tipo de aforismos que los llamo incitaciones, en los que utilizo un texto que ya existe y le doy una vuelta. O sea, lo cojo y le doy una vuelta. Por ejemplo, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y ambos dotados con capacidad para mirar hacia otro lado. Entonces ya le he dado la vuelta al texto. O la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Botox. O no te bañarás 2 veces en el mismo río con pirañas. Caminante, no hay camino, lo dice el GPS. Pues estos son deditos, es de este... Store, pues es la tienda. Entonces aquí hay definiciones o créditos. En los créditos aparece quién ha hecho el juego o quién ha hecho... Pues aquí en créditos son aforismos sobre mí mismo. Pues aquí no aparece ninguno, pero dice a lo mejor alguno que es... Bueno, casi es que no me atrevo ni a hacerlos, pero porque los aforismos hay que leerlos bien, no te lo puedes inventar. Pues bueno, pues aquí el espacio, he utilizado un espacio ficcional, que es el mundo Pokémon, porque me daba igual, porque prácticamente todo lo que se habla aquí es universal. O sea, se habla sobre sentimientos universales y me daba igual. Y me sirvió este mundo, cogí este mundo ficticio, este espacio ficticio, para hablar sobre cosas de la realidad. Otro uso más que le he dado. Y ahora llega el discurso,
que es un libro de unas 500 páginas, es la novela, y aquí hay dos dimensiones. Fijaos, uno de los textos, en el discurso yo lo tenía escrito y de repente cuando lo acabé dije, no quiero dejar el espacio reconocible. Y ahora me puse a buscar nombres para las diferentes ciudades, para las diferentes plazas, para todo. ¿A alguien se le ocurre por qué quise hacer esto? ¿O por qué pensáis que se puede hacer? Si yo digo, por ejemplo, quedé en la Basílica de la Macarena, que allí vivía tal, ya el lector sabe que los personajes que están ahí seguramente sean andaluces. Y si digo, y quedé con mi amiga que precisamente vive al lado de Gaudí, pues ya pienso que es un personaje catalán. Y ya me creo mis propias valoraciones, me creo mis niveles, pienso que una a lo mejor va a ser, porque tenemos esas cosas metidas en la cabeza que son terribles, que son ese tipo de prejuicios, pero a lo mejor pensamos que la catalana va a ser más trabajadora, o sea, ante una situación, las dos piensan una cosa diferente y a lo mejor... Entonces yo quería que el lector se deshiciera de eso y se quedase solo con lo que yo quería. No quería que hubiese este tipo de influencias. Hay un texto, hay un fragmento, a mí me gusta mucho mezclar los textos, entonces hay un fragmento en el que hay un personaje que es autor y que esa es otra forma de compartir espacios. Y él está escribiendo un texto además infantil. Y él lo va corrigiendo porque yo soy así, yo voy en todos los lados y voy, vamos, ahora porque no he parado de hablar, pero yo estoy en una mesa y si ella estuviera hablando yo estaría escribiendo o corrigiendo. Tú me has visto. Y este personaje va en coche y va escribiendo un poema y lo va corrigiendo sobre el salpicadero para niños, es un poema para niños. Y al mismo tiempo está persiguiendo a una persona que quiere saber dónde va. Entonces lo está persiguiendo. Entonces los lugares no son reconocibles porque yo los he cambiado. Entonces os voy a leer. Os digo que aquí aparece en cursiva el texto que él está escribiendo, pero yo creo que se va a reconocer. El texto que está escribiendo se titula Todo cabe en los libros. Y bueno, la persecución es así. Gira por Díaz y Díaz. Está seguro de que se trata de él. El coche que conduce está en sintonía con su abandono personal. Montañas que trepan montañas, suspiros serpenteantes que arrastran deseos, regalos y rencores, silencios de alcoba, 1001 amores, miradas multicolor, almendros carnosos, labios en flor. Se mete por Gicerril, dirección rotonda de la ambición política. Por el retrovisor lo vuelve a ver. Si no fuera porque sabe distinguir entre realidad y ficción, Claudio pensaría que lo está siguiendo. Bombas de plastilina, gambas en gabardina, sin nada debajo. Volcanes de chocolate en erupción, niños salivantes que caminan hacia sus faldas, el gigante que se rasca la espalda con un rascacielos. Fusión en el núcleo del caramelo. En la rotonda de la ambición política ondea una enorme bandera. El coche del policía casi está a su altura, pero 2 carriles a su izquierda, y Claudio intuye que va a tomar otra salida diferente. Sabe que es imposible que le esté siguiendo. Ama que ama, libertad para que nadie calle, heladas de verano, Cervantes en pijama, enfados bajo llave. Se mete en el puente alado. Cuando todavía no ha salido del puente, vuelve a ver su coche. En la carretera hay un control de la Guardia Civil y un agente le pide que se detenga. Todo cabe en los libros. Entonces aquí hay una persecución que no te puedes imaginar dónde es porque bueno, a lo mejor sí, alguien... De hecho, el libro viene con un... bueno, esto es un momento, por ejemplo, otra vez que tiro de Sagway. Esto en el discurso. Claudio siempre está hablando sobre la creación y le está diciendo que la literatura en el fondo es ver las cosas, darles un uso diferente, ¿no? Entonces dice, el truco consiste en hacer algo diferente, algo tuyo, encontrar nuevas imágenes, saber buscar la utilidad de las... Dice Cristina,
utilidad, ¿hablamos de escribir? Me refiero a buscar nuevas dimensiones o usos en todo. No sé, cómo convertir una bola de preso en una enorme bola china o practicar lanzamiento de martillo con ella. Pues no sé cómo voy a encontrarle utilidad a una bola de preso. Claudio, deja de hablar. Intenta recordar algo que vio escrito en una de las estaciones de la línea de metro que atraviesa el barrio de polígonos industriales. Cuando lo consigue, escribe: poesía, bola de preso, con mucho hierro y alguna que otra incrustación. Eso es una definición, o es un poema que aparece en Sagway sobre lo que es la poesía, una bola de preso, con lo cual ya tiene varias connotaciones. En primer lugar, la poesía te agarra, ya una vez que la coges ya no puedes soltarla. Yo, de hecho, no escribía ni leía poesía hasta que me hicisteis que me metiera en el módulo de poesía y desde entonces todos los días leo poesía y todos los días escribo poesía. Es una bola de preso, con mucho hierro. Para mí el hierro ahí significa el trabajo, también significa lo cotidiano, y alguna que otra incrustación. Es decir, la poesía para mí no es belleza carente, tiene que tener mucho hierro. Cuando algo tiene mucho hierro es porque tiene mucho contenido, mucha sustancia, y alguna que otra incrustación. O sea, esto es mi concepto de poesía. Pero aquí lo que él está haciendo es, hablando que ha pasado por el barrio de polígonos industriales, y ahí es cuando ha entendido lo que le están diciendo de lo que tiene que ser la literatura, que la literatura en el fondo es, porque todo sobre lo que hablamos ya todo el mundo ha escrito, lo que tenemos que hacerlo de forma diferente. Tengo un aforismo que dice, las metáforas son como los chicles que pierden el sabor en la boca. Es decir, tú no puedes decir ahora que quieres que los labios de una persona te gustan y decir que sus labios eran de fresa, porque si tú escribes eso la gente dice, jo, cúrratelo un poco más, porque ya lo de labios de fresa ya no tiene sentido, es más, ya te echa para atrás. Yo comentaba que una vez fui a leer el perfil de una poeta que hacía una cosa, no sé qué, y dije yo, ay, voy a verla, y le voy a escribir para comentarle alguna cosa. Y cuando entro en su perfil, lo primero que leo es, a sus 29 primaveras, y dije yo, hice así, ¡bum!, digo yo, no lo escribo. Porque ahí para mí perdió el carácter de una persona que trabaja el texto. Hay que trabajar el texto y buscar algo nuevo, no puedes dejarte llevar por clichés. Hay una canción que es buenísima, buenísima para explicar esto, de Melendi, que yo tengo en los talleres que imparto, tengo una actividad que se llama la letra M, mayúscula y minúscula de la Real Pandemia Española, y es la M, la silla M mayúscula la ocupa Melendi y la M minúscula la ocupa Marta Sánchez. Y es de la Real Pandemia, porque la letra que tiene Melendi dice lo siguiente: talleres, me voy a la carpeta de música, me voy a la letra esta, que dice, es pues lo que yo os digo de los labios de fresa, porque lo que hace es utilizar frases hechas. Dice, detrás de una tormenta siempre llega la calma, ¿no? Es que esto ya muy repetido, ¿no? Pero fijaos lo que es esta canción, ¿eh? Yo me voy, como siempre, por los cerros de Úbeda, aquí, pero después que nos amamos, fumamos un pito a pachas. Otro cliché, pues el típico de las películas, que después de hacer el amor, se fuman un cigarro. Después de arrancarte una costilla, mordí la manzana. Ya también has leído la Biblia, Melendi. Después de que aguantemos la bomba de Hiroshima, que a mí hasta me parece fatal que utilice esto para una canción, después de que un tal Bin Laden arrasara New York, después de que los Harlem Globetrotters se enfrentaran en mi corazón. O sea, él crea imágenes, que además es buenísimo, porque yo estas formaciones las hago para docentes, para maestros y maestras, profesores, y cuando pongo la canción se ponen así todos como... Digo yo, no sigáis que os voy a machacar, que no penséis que la estoy poniendo como ejemplo bueno, sino porque él utiliza estas frases súper hechas, ya mascadas, estas imágenes. Pero bueno, pues a lo mejor tiene sentido. Después de esto, a ver qué pasa. Pues bueno, después de esto llega el estribillo que dice,
dejarían de existir para mí las flores, porque además, y él pronuncia, dice, dejarían de existir, porque él es asturiano, pero con esto de ser andaluz, con aires, con voluntad. Dice, dejarían de existir para mí las flores de esas que tú fumas y todo lo ve a colores, dejarían de existir tus ojillos verdes, tu vaquerito roto, lo digo porque lo canta así, tus vestidos cortos de vida alegre. O sea, es todo como, pues, fijaos, detrás de tal, después de no sé qué, después de no sé cuánto, pasaría esto, que no entiendes qué relación tiene. Dices tú, bueno, pues en el estribillo es cuando me lo va a resolver todo. Y después de decirte todo eso, dice, y esa Juana sin narco, y ese Bill sin gate, aquella foto de aquel narco que viste de Beis, esa cabaña en el lago, sé lo que hicisteis el último verano. O sea, y eso es la canción, la segunda parte es lo mismo, un después de no sé qué, después de no sé cuánto, después no sé qué, y después, o sea, por eso digo que cuando aquí hablan y hablan de darle una utilidad diferente, y pues vas a hablar de la poesía, pues mira, está guay que diga, pues que no digas, por ejemplo, poesía eres tú, porque poesía eres tú, ya lo dijo alguien, y genial, pero en su momento. Entonces ahí, pues se le ocurre que poesía puede ser, pues una bola de preso. Pues es una forma de decirlo, te puede gustar más o menos, pero no te pueden decir, uy, eso ya está muy visto. Bueno, porque a lo mejor está, que también nos suele ocurrir si no hemos leído a determinadas personas, que a lo mejor tú crees que lo estás haciendo tú y luego ya está más que hecho, ¿vale? Y aquí viene el plano pues, de la novela para que el lector se oriente lo que pasa en Frontera, en Calif, en Calansa, en Gótico, en Felinal, en Payozal, en Puente de Hierro. Pues esto es la que viene con su truco y todo. No penséis que ahí hay un truco para eso, pero no puedo desvelarlo, pero hay un truco que si se hace determinada cosa te das cuenta de qué sitio es cada sitio, o sea, con qué se corresponde. Y yo creo que para terminar y para llevar, esto es la otra parte que yo decía, esta es la parte de llevar los textos a otros contextos. Pues en el primer lugar estoy en un colegio, que además llegué al colegio, este es pues no sé si esto era en Andorra o dónde era, y me habían preparado en el salón, en lo de deportes, en el Palacio de Deportes, en el gimnasio, el plano, y además no se ve escrito, pero ahí están escritas cada una de las paradas de Subway, que fue un trabajo, yo me quedé, cuando llegué dije yo, madre mía, además, según iba llegando al colegio, iba viendo por la calle poemas míos, yo decía, uy, qué currados se lo tienen en este sitio. Digo, yo estos pensarán que yo soy alguien, digo yo, porque están aquí, digo, madre mía, qué guay. Yo me sentí súper bien, además, fue maravilloso. En el segundo caso, que me veis con esa chaqueta de lentejuelas, eso estoy en unas jornadas regionales, y estoy llevando los aforismos, los estoy llevando a un contexto lúdico, porque estamos haciendo un bingo aforístico, que es con lo que vamos a cerrar hoy. Y en el tercer caso, que voy con esos tacones, es porque presenté El niño de los zapatos rojos, que es un álbum ilustrado, y me dije, luego por la tarde tenía el bingo en la Plaza del Pueblo, esto es en Punta Umbría, y dije, pues me voy a poner otra vez los zapatos, porque además había dos chicos así muy de pueblo, que conste que yo soy súper de pueblo, porque yo soy de un pueblo de León de 1000 y pico, bueno, soy andaluz, pero me he criado en un pueblo de 1800, 1900 habitantes, pero estos dos chavales eran así como muy de pueblo y estaban como persiguiendo a todas las poetas. Y dije, yo quiero hacerlo con tacones porque quiero ver si son capaces de decirme algo. Y la única persona que me dijo algo, oye, a lo mejor hay un vaso para esta señora para darle agüita o algo. ¿Vasos hay ahí? Pues, si hay vasos, aquí hay agua, ¿eh? Si quieres, abre. Y cuando salgo yo con mis tacones, que se ve ahí tal y cual, y solo ponerme con el micro, me viene hacia mí el que lleva cultura aquí en Sevilla, no en el ayuntamiento, sino en las setas, que es Fito, que además yo lo conozco y empieza,
tía buena, no sé qué. Y entonces le dije, yo sabía que hoy un garrulo me iba a decir algo, pero no esperaba que fuese el que lleva cultura en Sevilla. Entonces, claro, se rió todo el mundo. Y hicimos llevamos a la plaza los aforismos, o sea, llevamos a un espacio diferente un texto como son los aforismos, que suelen ser muy serios, aunque es verdad que yo cuando hago los bingos los hago con los más humorísticos que tengo y los más canallas para... pues claro, estás llevando a otro espacio la literatura. Y cuando acabó esto, me fui a tomar una copa y me vinieron estos dos hombres. Y me dice, hemos venido a hablar contigo porque eres un genio, no sé. Y yo estaba súper contento porque a mí me gusta, es como cuando me dicen, no, tú lo tienes que decir por ahí que eres gay. Claro que lo tengo que decir porque yo quiero ir abriendo caminos y que todo el mundo pueda hablar con naturalidad y que todo el mundo, me parece que es una función también que tiene que tener. No podemos callarnos las cosas, hay que decir las cosas con naturalidad. Entonces me dicen, eres un genio, porque no lo hemos pasado nada. Digo yo, me alegro un montón. Dice, pero tenemos una duda. ¿Los tacones, por qué te los has puesto? Digo, pues mira, yo no uso tacones, pero me los he puesto porque los he traído para una presentación de un cuento de niños. Digo, y luego también porque quería reivindicar, quería defender que cada uno se puede poner lo que le dé la gana. Y se gira hacia su amigo y le dice, no te lo he dicho, es un genio, es un genio. O sea, él ya sabía, él se iba a su casa y el amigo diciendo, oye, que cada uno puede llevar lo que le dé la gana. Sin embargo, el de cultura, pues lo único que me dijo fue, tía buena. Y ya para acabar, si queréis, pues hacemos un bingo, porque tú repartes estos. ¿Tenéis para tachar? Repartes por aquí. ¿Tenéis un boli cada uno? Y un bingo es un bingo, y lo único que vamos a hacer es asociar cada número a un aforismo. Entonces, al tiempo que sale el número, leemos el aforismo. Y para quien haga línea, tengo una plaquette de noticiario, y para quien haga bingo, 2, para que pueda regalar uno. Y voy a elegir voy a elegir uno intermedio, no voy a elegir el más fuerte de plaza porque hay más si hacen falta, ¿eh? No, ¿eh? ¿Tiene que ser línea? Sí, quien haga línea se lleva una plaquette, la primera línea, luego ya las demás líneas no, y quien termine el bingo se lleva 2 plaquettes. Es que estuve mirando a ver qué tenía. Venga. Voy a hacer uno mixto, espera un segundito, para que no sea demasiado fuerte, aunque bueno, alguno fuerte saldrá seguro. Venga, ¿empezamos? Ay, espérate, que estoy mirando. Uy, espérate, a ver cómo va el orden esto. 3, 27, venga. 64, 6, 4. Leer. Uy, ha sonado bingo total. Ha quedado bien. Leer te hará libro. 29, 2, 9. El sistema inmunológico del hombre se llama hacerse el tonto. 90, 9, 0. Algunas personas no son un mundo, sino un patio interior. 7. La felicidad es como los trajes de gala. La gente te mira raro si la llevas siempre puesta. 25, 2, 5. Hay miradas en las que se ve el telediario. 41, 4, 1. Tenemos 206 huesos, en ocasiones insuficientes como para mantenernos con dignidad. 10, 1, 0. El amor eterno y la antena antirrobo de los coches viven la misma mentira. 4. A los niños del sofá, ¿quién les pisará la tele? Eso, pues el que tú quieras. 6. Acuérdate. Las puertas giratorias
se deberían convertir en grandes vasos mini pimer. 58, 5, 8. Algunos amantes dejan un vacío, otros simplemente un agujero. 30, 3, 0. Llegados a una edad, los amantes son como las moquetas de los hoteles. 82, 8, 2. A las gambas no les gusta ir de cóctel. 78, 7, 8. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y ambos dotados con capacidad para mirar hacia otro lado. 18, 1, 8. Fábulas. Composiciones en las que animales son degradados a personas. 15, 1, 5. En un lugar de la Mancha. Ahí comenzaba la historia de Mónica Lewinsky. 36, 3, 6. Se ofrece cuentacuentos para listas electorales. 17, 1, 7. Y que yo me la llevé al río pensando que era mozuela y era obispo. 31, 3, 1. Lo que le pasa a Pocoyo es que tiene serios problemas de autoestima. 43, 4, 3. La ducha eyacula solo con vernos desnudos. 32, 3, 2. Vivo sin vivir en mí, dijo doña Leticia frente al espejo. 83, 8, 3. Ya no creo en el urólogo, soy apróstata. 44, 4, 4. Los espejos lloran cuando les entra cristasol en los ojos. 79, 7, 9. ¿Informar sobre los genitales femeninos se puede considerar divulgación? 46, 4, 6. Miré los muros de la patria mía, si en un tiempo fuertes lucen hoy letras de Melendi. Aquí le va a dar Melendi. 26, 2, 6. Después de años escribiendo bajo los efectos de la marihuana, por fin publica sus poesías con petas. 71, 7, 1. Me gusta cuando callas, despertador. 35, 3, 5. Nunca invites a beber a Bob Esponja. 14, 1, 4. El tiempo pone a cada uno en su caja. 19, 1, 9. El principal enemigo de los superhéroes se llama erección. 61, 6, 1. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Después del mismo hombre, tomó su cerebro y preparó una tortilla. 99, 9, 9. El tema del amor, el sadomasoquista lo lleva cogido con pinzas. 48, 4, 8. Evangelio según San Juan. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que salga inmediatamente de este cuarto oscuro. 56, 5, 6. Como gay y emprendedor, no paro de crearme nuevos objetivos. 76, 7, 6. Un elefante se balanceaba. Llegó don Juan Carlos y se acabó el buen rollo. 88, 8, 8. Ha sido todo un placebo, le dijo la muñeca hinchable. 23, 2, 3. En la vida hay que posicionarse, lo dice el Kama Sutra. 74, 7, 4. En cualquier momento, el amor te deja tirado junto a un trozo de carne. 89, 8, 9.
Dos no discuten si uno la chupa. 42, 4, 2. ¿A línea? Menos mal, estaba costando, ¿eh? Ya no me caben en la mano. Pues aquí tienes tu... Ahora, ¿Seguimos? bueno, ¿Seguimos a bingo, bueno, no? sí, Sí. que la coge y seguimos a bingo para... 86. Nada. 86. Me fijo en las mallas de los ciclistas. Un día me llevo a uno por detrás. 80, 80. Los políticos se ponen el listón tan alto para pasar por debajo con la cabeza bien recta. 28, 28. Sobre mi homosexualidad declaro que yo solo quería comer pollo y el maldito lenguaje inclusivo hizo el resto. 67, 67. Y fueron felices y comieron perdices después de vender el piso y repartirse los muebles. 22, 22. A cierta edad uno se queda para desvestir santos. 52, 5, 2. Hoy es el primer día del recto de nuestra vida. 70, 7, 0. Las mentirijillas son de hijoputillas. 77, 7, 7. Que lo que Dios ha unido no lo separe Yoko Ono. 5, El sistema parasimpático parece que está más desarrollado en los feos. 54, 5, 4. Y colorín colorado, fin del mitin. 62, 6, 2. ¿Saber lo que piensan los hombres es un escrutinio? 12, 1, 2. A quien madruga, Dios le ayuda. Oferta válida hasta fin de existencias. 8, Ver porno produce efecto cascada. 34, 3, 4. No son molinos, amigo Sancho, sino peligrosas hidroeléctricas de puertas giratorias. 63, 6, 3. ¿Por qué el cuerpo de Cristo sí? Esto suena además a iglesia, ¿eh? ¿Por qué el cuerpo de Cristo sí y el de Manolo no? 27, 2, 7. Decir que el amor es para toda la vida solo demuestra que tenemos varias vidas. 20, 2, 0. Dios aprieta, pero no existe. 55, 5, 5. Algunos hombres nos gustaría ser como la pescadilla que se muerde la cola. 69, 6, 9. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque no lo era. Enseguida se llevaron a unos obreros. Bueno, sé lo que me quieres decir, pero a por Marta Sánchez y Melendi nadie viene. La que le dan. 45, 4, 0. El 70% del hombre es agua no potable. 16, 1, 6. Muerto el perro, se acabó la caca. 73, 7, 3. El yoísmo que ahora anuncian en la tele no es más que el gilipollismo de toda la vida. 21, 2, 1. Mientras hay vida, hay impuestos. 47, 4, 7. Con las aplicaciones para contactos sexuales, lo que se chupa es mucha batería. 57, 5, 7. Algún día dejaré de pensar. Seré rubio ceniza. 84, 8, 4. ¿Bingo? ¿En serio? Muy bien. ¡Qué fuerte! Pues hija, toma, ya tienes para regalar. Oye, no, pues genial. Oye, pues terminamos entonces aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, yo quiero, por favor, después de tantas veces que has nombrado a Melendi, necesito contaros que el Mundo Today, conocéis, ¿no?, el periódico digital, cuando empezó, una de las primeras noticias que yo leí de ellos, que me pareció absolutamente maravillosa, era:
una noticia en la que decía que el ISIS reivindica los últimos cinco discos de Melendi. Entonces era el titular, ya te ponías a leer y era un desarrollo que decía que como eran actos terroristas, pues que el ISIS había decidido reivindicarlo. Entonces es que me pareció genial, porque es que llevas además al pobre dándole, Totalmente. dándole una toda Porque, ¿esto continúa la semana que viene? Sí, pero no tiene nada que ver. ¿Pero van a venir las mismas personas? Sí, sí. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Como el viernes yo te veo, ahora vamos a dar estos a 2 personas de aquí y cuento las personas que quedan y te voy a traer un cuadernillo para cada una de ellas, ¿vale? Genial. Entonces hay 1, Acordaros 2, vosotros 3, los que 4, estáis. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora mismo no tienen. Pues 2 de estos 10 se llevan esto y traigo 8. Venga. Voy a traer 9 para esta chica de Esta aquí, chica se acaba de que ir. se acaba de ir, ¿vale? Vale. Te Vale. traigo 9 cuadernillos, 9 plaquettes. Sabéis que una plaquette es un pequeño poemario. Un pequeño poemario. Ese está editado por Diverso y la verdad es que tiene mucha unidad. Qué bien, qué y bien. nada, Genial. pues Muy esto pues coger los 2 de los que estáis aquí y la semana que viene traerá, Yo como, lo traigo, sí, como yo los lo dos traigo. vamos a firmar el mismo día de la Feria del Libro, el viernes ya hacemos publicidad, el viernes a las 8 estamos en la Feria del Libro, el viernes. Sí. Cada Bueno, uno en una caseta, tú en... Yo en Palas. y yo en... Esto se está grabando, ¿no sabes? y yo en... En Yerma. y yo en Yerma. Sí. Ah, ¿estamos al lado? Sí. Ah, genial. De todas maneras, por terminar, si alguien tiene alguna duda, una pregunta, cualquier cuestión que quiera plantear antes de cerrar, es el momento. Si no, pues nos vemos la semana que viene y tengo regalitos para todos. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, Tirso. Gracias. Muchísimas gracias, ha estado estupendo, de verdad. Muchas gracias. Gracias.